piadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra para siempre. ¿Sí? Que podamos en este momento, en este tiempo que hemos separado para el Señor, que dice estar en la presencia del Señor, que podamos hacerlo con gozo, con alegría, que podamos también compartir lo que el Señor nos ha mostrado, lo que el Señor nos ha enseñado durante toda esta semana, que lo podamos compartir también con las demás hermanas, porque a veces también es edificación para el resto, ¿no? Y vamos a empezar, y vamos a hacerlo con una oración, y voy a invitarle a doña Mari, que nos pueda guiar en una oración para empezar la reunión. Oramos. Amado Padre Celestial, con cuánta gratitud llegamos delante de tu presencia en esta hora, que tú nos permites, Señor, reunirnos de esta manera tan sencilla, pero a la vez tan solemne y tan preciosa. Gracias, Padre Celestial, por tener delante nuestro tu preciosa palabra, tu voluntad revelada para que nosotros podamos aprender, entender, discernir, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Sabemos seguramente que esta tarde tú tienes un mensaje especial para nuestros corazones. Quisiéramos, Señor, estar atentas, pero también con un corazón abierto para entender tu voluntad y el deseo de tu corazón. Oh Señor, bendícenos en esta hora, bendice a cada hermana con su participación y que por sobre todas las cosas podamos gozarnos y regocijarnos, como decía nuestra hermana, porque seguramente tú nos vas a mostrar en esta tarde algo que va a hacer bien a nuestras vidas. Quisiéramos pedirte, Señor, tu bendición especial para que podamos estar aún, Señor, con la conexión sin inconvenientes, que Satanás y sus secuaces no tengan participación, sino que nosotras podamos estar tranquilas, confiadas en tus manos, sabiendo que por sobre todas las cosas tú eres nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, rogamos por cada una de tus hijas y que esta tarde pueda ser una tarde de mucha bendición para nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, como tenemos este viernes tenemos la reunión de mujeres, es abierto para toda aquella que quiera participar, con una canción, con una lectura bíblica, con algo que hayan preparado durante estas semanas, así que están en libertad para compartir. Vamos a invitar a Sally, que ya tenía un corito para compartir. Este corito también me llevó a estar recordando viejos tiempos y dice así: sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: soy de ti, soy de ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, soy de ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, soy de ti, soy de ti. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. Hoy quiero darte todo mi ser, soy de ti, soy de ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, soy de ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, soy de ti.
soy de ti. Que podamos realmente en este momento entrar en la presencia del Señor y que podamos dejarle nuestras vidas encomendadas a Él, entregarle no solo nuestra vida, sino nuestras manos puestas al servicio de Él, que podamos entregar también nuestros labios, porque muchas veces no queremos hacer cosas, pero no las entregamos de corazón, ¿sí? Así que les invito a que, bueno, que pensemos en eso y que pongamos nuestra vida al servicio del Señor en todo momento y que, bueno, que veamos lo que Él hizo verdaderamente en la cruz por cada una de nosotras y que ese es el sacrificio que vale la pena y que nos dio una salvación. Así que esa era la canción que quería compartir con ustedes. Muy bien, ¿eh? Qué linda la canción. Y bueno, como dijo Sally recién, que podamos estar, ¿no? A veces con todo este tiempo, esto de la cuarentena, de que no nos podemos reunir, a veces cómo se extraña, ¿no? El estar en una casa, el ir, juntarnos, el de saludarnos, y no es lo mismo, ¿no? Más allá de que podemos aprender del Señor, podemos cantar, podemos compartir, pero a veces entonces es como que a veces, bueno, ¿no? Perdón, se había cortado. A veces es bueno que lo podamos hacer y decir, bueno, estamos juntos, la tengo a Sally aquí al lado mío, o sea, ese afecto es lo que a veces extrañamos, ¿no? Lo que entre todos nos pasará lo mismo. Así que, como dijo Sally, que tengamos esa libertad, que podamos dar la libertad y de poder compartir, así sea un versículo, algo que nos haya tocado, algo que el Señor nos haya hablado. Y ahora vamos a cantar una canción que yo había pedido a Ceci, si lo puede poner, y es La alegría está en el corazón. Vamos a compartir la letra para aquellas que no lo conozca, y también para las hermanas de la congregación, si se acuerdan o quieren cantar alguna canción del cancionero, también lo puede pedir, así lo vamos poniendo, ¿sí? Dice, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Y vamos a cantarla, ¿sí? Dice, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Qué hermoso, ¿no? Que podamos decir, la alegría está en el corazón. En el corazón, no de una alegría por algo material, por algo que no haya pasado, sino una alegría que dice que es permanente, por tener la salvación del Señor, ¿no? Cuán precioso el regalo que Él nos haya dado. Vamos a ver, bueno, alguna hermana que quiera compartir. También le queremos, que ya también lo sabemos, que está activado el chat para aquellas hermanas que quieran compartir algún pedido de oración para que podamos estar. También lo pueden compartir, que Cecilia después ella lo va a estar dando a conocer. Así que estemos en libertad, ¿sí? En libertad de poder compartir. Y ya Kelita nos había avisado que ella quería compartir una lectura. Así que vamos a darle lugar a ella para que lo pueda hacer. Gracias, hermano.
Buenas tardes a todas las hermanas. Es un gozo compartir esta tarde con ustedes y que el Señor se deleite con lo que cada una tiene preparado para Él y preparado para alabar su santísimo nombre. La lectura se llama ¿Tus planes tendrán éxito? Bueno, vamos a tomar el Salmo 37 del 3 al 5. En el Salmo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37, del 3 al 5. Bueno, dejar nuestros asuntos en las manos de Dios es un acto de fe. Sus manos son poderosas. No hay mejor manos que las suyas, donde podamos depositar nuestros planes, sueños y proyectos. Los versículos de este salmo resaltan 3 cualidades indispensables para vivir una vida plena en el Señor. 3 cualidades que nos impulsan al éxito que Dios desea para cada una de nosotros. Bueno, en una de las partes, o sea, en el 37.3, dice, confía en el Señor. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en la palabra hebrea batak, que significa apóyate, fíate, asegúrate. Qué bueno es saber que podemos apoyarnos en Dios y en el poder de su fuerza. Cuando confío en Él puedo vivir tranquila, sabiendo que Dios tendrá cuidado de mí y me apacentará. Me alimentará con su palabra, que es verdad. Su voz guía mis pasos y puedo caminar segura en sus verdades. Confía en el Señor y haz el bien. Dios desea que mi confianza esté depositada totalmente en Él. No importa el tamaño o la complejidad de mis problemas. Confiar es apoyarme completamente en Él, es saber que Él no me dejará caer. Mientras descanso en su poder, Dios desea que continúe avanzando, que no me detenga en el camino. Desea verme caminar en su verdad, es decir, quiere verme actuar como Él me instruye en su palabra, haciendo el bien, cada día, en cada situación, con cada persona que tenga a mi lado. En otras palabras, quiere verme ser una bendición para quienes me rodean. Hacer el bien es bendecir, es dar todo el bien que pueda, aun cuando mi corazón esté doliendo. En Proverbios 3:5 dice, fíate, batak, de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Al confiar en nuestra propia prudencia, es probable que cometamos muchos errores y luego suframos tristes consecuencias. Apoyarnos en Dios es depositar todos nuestros asuntos en sus manos. La vida, el hogar, la salud, el trabajo, las amistades, las decisiones, el presente y el futuro. Apoyadas en Él, caminaremos seguras. ¿Estamos dispuestas a someter nuestros asuntos a su voluntad, a ponerlos en sus manos? Bueno, el segundo punto es deleítate en el Señor. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate es la palabra hebrea anal, que significa experimentar gran placer y gozarse con la presencia de alguien. ¿Qué deleite es? Gozarse en la presencia del Señor.
Esto se logra en la medida que vamos madurando nuestra relación con Él, porque la única manera de gozarse con alguien es conociéndolo. Cuanto más conocemos a Dios, más apreciamos su amor, su bondad, su paciencia con nosotras, su fidelidad al cumplir sus promesas, su misericordia, renovada cada mañana al despertar, su ayuda en tiempos de dificultad, su gozo y su paz en medio de las tormentas, su previsión al sentarnos a la mesa, su provisión, perdón, al sentarnos a la mesa o al vestir, su compañía en momentos de soledad. Nunca estamos solas. El suave susurro de su voz aconsejando, enseñándonos a través de su palabra, alumbrando el camino, su amparo y protección, y tantas cosas más que hacen del deleite que encontramos en Dios. Una lista interminable. Cuando nos deleitamos en el Señor, queremos serle fieles y seguir sus pasos. Cristo nos ha mostrado el camino. Solo debemos seguir sus pisadas, que son el ejemplo a seguir. Deleitarse en el Señor es el reflejo de una verdadera conversión. No hay nada que satisfaga más su ser entero que la presencia de Dios y deleitarse en Él. El Espíritu Santo es quien nos enseña a deleitarnos de una manera experimental, integral y completa. Somos en todo momento conscientes de su presencia real, viva y manifiesta, que nos mantiene en un constante gozo interno. Nos mueve a la constante oración, a la lectura de su palabra, a las frecuentes alabanzas en todo lugar. Este deleite no se compara con nada que nos pueda ofrecer este mundo. No hay nada que pueda hacer algo de sombra al disfrute de Dios, pues aún en problemas, el deleite está ahí presente. Si Dios es nuestro deleite, oraremos con entendimiento de acuerdo con su voluntad. Y las peticiones serán las adecuadas para ser concedidas. La tercera, o sea, el Salmo 37:5, dice: encomienda al Señor tu camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda es la palabra hebrea galal, que significa entrega, correr, apartar. Es decir, debemos entregarle a Dios nuestro camino, conducta, asunto, confiando en Él, porque Él hará. Encomendar es entregar, correr, apartar. Podemos entregar confiadamente nuestros planes y proyectos al Señor, ya que en sus manos nuestros caminos son perfeccionados. Nuestros asuntos en sus manos son oportunidades para ver la gloria de Dios obrando a nuestro favor. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, por lo tanto sus sueños y proyectos serán más altos y sublimes que los míos. Eso me da la certeza de que cuando más rápido corra a llevar mis asuntos a las manos de Dios, será mayor el éxito que tendré asegurado, porque estaré haciendo lo que Dios tenía preparado para mí, que es siempre lo mejor. Porque es Dios quien se está encargando personalmente de mis asuntos. Dejemos de preocuparnos anticipadamente, depositemos en sus manos nuestros asuntos y dejemos que la paz de Dios inunde nuestros corazones sabiendo que Él hará. Hablemos con Dios y abramos el corazón con cada inquietud, cada duda, cada deseo, cada temor, y Él amorosamente responderá. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. 3 cualidades que nos impulsan al éxito que Dios desea para cada una de nosotros. Espero que les haya gustado la lectura. Muchas gracias. Gracias, querida, por haber compartido. Cuán importante, ¿no? Dice confiar, deleitarse, dice, y después dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón, ¿no? Cuán importante es poder confiar en el Señor. Y vamos a seguir, alguien más que tenga para compartir alguna canción. Y vamos, si no, pasamos con Mimi, que Mimi también tenía para compartir algo con nosotros. Mimi. Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan mis hermanas amadas? Sí, estaba escuchando la lectura de Kelita también. Y yo también había encontrado una lectura. Toda la que viene de la palabra es buena. Toda hace bien. Dice, las tristezas que envía el Señor. Casi he sido borrado de la tierra, pero no he descuidado tus preceptos. Salmo 119, 87. A veces las pruebas parecen querer llevarnos más allá de nuestra resistencia. En estos casos podríamos hacer nuestras las expresiones del salmista. Con ansia espero que me salves. Versículo 81. Mis ojos se consumen esperando tu promesa. Versículo 82. ¿Cuánto más habré de esperar? Versículo 84. Pablo habla de la tristeza que envía el Señor. Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y procurar la vida eterna. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pues no son como las que no, del que no es cristiano. Las tristezas del que no es cristiano no lo conducen al verdadero arrepentimiento y no lo libran de la muerte eterna. ¿Se dan cuenta de lo provechosa que fue para ustedes la tristeza que les envió el Señor? Ya no se encogen de hombros como lo hacían antes, sino que son ardientes y sinceros y con diligencia erradicaron el pecado. Segunda de Corintios 7, 10, 11. La tristeza es divina. La tristeza es divina. Proviene de Dios cuando nos conduce al mejoramiento de nuestro carácter. Contribuye al bien de otros. Si permitimos que la compasión por nosotros mismos, el resentimiento y las quejas profundicen nuestras tristezas, nos frustramos. En cambio, si la entregamos a Dios y permitimos que Él las tome, terminarán exactamente como lo asegura Pablo. Nos aparta del pecado. Dios a veces permite que nos vengan tristezas para ayudarnos a que nos mantengamos lejos del pecado y poder así actuar de acuerdo a su voluntad. Qué bueno que Dios lo haya hecho ponerse triste, dijo Pablo una vez a la iglesia, porque de esa forma dejaron ya de buscar lo malo para hacer lo bueno y acercarse al Señor. Que tus tristezas te acerquen más a Jesús. Dame vida, Señor, de acuerdo con tu amor y cumpliré los mandamientos de tus labios. Salmo 119, 88. Realmente me tocó esta lectura, por eso quería compartirla, porque es cierto, cuántas veces estamos tristes y realmente el Señor usa esas tristezas a veces para llevarnos a sus pies, ¿no? Y para ponernos, sentarnos a escucharlo a Él, ¿no? Porque realmente a veces nos cuesta escucharlo, venir y sentarnos y escuchar su voz, y solamente Él nos saca a veces de tantas tristezas que tenemos, ¿no? Así que qué bueno que es el Señor. Yo siempre digo, Dios es bueno, todo el tiempo. Gracias, hermanas. Espero les haya gustado
esta lectura que tenía para compartirles. Gracias, Mimi, por compartirla, ¿no?, con nosotros. Y bueno, ahora vamos a pasar a un momento con Sani, que ya tiene preparado el rompehielo para que nos vamos a distraer, distender un poco, y que también eso nos va a ser de edificación para nosotros, y al mismo tiempo también, ¿no?, que podamos ir pensando en alguna canción, algo que queramos cantar, para así lo podemos hacer, ¿no? ¿Sali? Bueno, tengo un tractorista acá al lado mío, así que si escuchan ruido ya saben quién es. Cuando Ahora se es vamos mujer a... de campo, ¿Cómo? cuando se es mujer de campo, Sí, ¿viste? No, tengo el tractorista jugando en el piso ahí, así que vamos a jugar un rato entonces nosotros también. A ver si la puedo... ¿Ahí ven la pantalla? ¿Sí? Bueno. Acá, hoy Yuyi no está, pero bueno, con ella hemos preparado algunos PowerPoint para divertirnos un rato. Así que ustedes con algunos emojis, algunos dibujitos van a tener que aprender, o sea, adivinar de qué personaje estamos hablando, ¿sí? Así que bueno, vamos con el primero. Activen el micrófono y la que lo sepa, me dice. Noé. Noé, muy bien. Vemos a Noé, vemos las gotitas de la lluvia, el mundo, ¿sí? Vamos con el segundo. A ver quién se anima, quién... David. David, ¿quién lo dijo? David. Yo. Anita y Mimi, bueno, muy bien, las dos, un punto para cada una. Vamos con el tercero. Abraham. No es Abraham. No es Abraham. Isaac. Isaac, es el otro personaje. ¿Sí? A ver acá. Pedro, muy bien. Vamos con este, a ver. Muy difícil. Las plagas de Egipto. ¿Y quién era el personaje ahí? A ver. ¿Moisés o no? Moisés, muy bien. Por ahí con la bulla del enano no escucho muy bien, así que griten ustedes. Vamos con el próximo. ¿Daniel? No. ¿La oración? ¿Oración? No, tampoco. ¿Padre nuestro? ¿Samuel? Samuel, ¿quién dijo Samuel por ahí? Samuel. Mariela. Samuel, que lo he oído Mariela, bien. Samuel. Sí, estaba durmiendo y oyó la voz. Bueno, vamos con el próximo. David. Es complicada. Es una historia del Nuevo Testamento. A ver si alguna tira una idea de qué. ¿Hija de Jairo? La hija de Jairo. ¿Quién la dijo? Muy bien, Sol. Vamos con la próxima. El alma de Balaam. ¿Felipe? ¿Cómo? ¿Felipe? Felipe. Y a ver, ¿en qué pasa? O sea, ¿se acuerdan cómo era la historia ahí? Mariela. ¿Cuando está con el eunuco? Muy bien. Vamos con la próxima. Esta es fácil. Sí. Jonás. Jonás. Muy bien. Vamos con la anteúltima. Sansón. Sansón. Muy bien. Y vamos con la última. José. José. Personaje fácil también, José. Bueno, espero que hayan disfrutado un ratito de juego. Así que seguimos, Sol, con vos. Bueno, vamos a seguir compartiendo con cada una de las hermanas que se han
que ha preparado para este día. Así que vamos a pasar con doña Mari, que también tenía para compartir con nosotros una lectura. Muy bien, ¿cómo están mis hermanas? Pensaba en lo que había estado leyendo Kelita, y por allí dijo, deleítate en el Señor, y está hablando de, ¿no es cierto?, de saber esperar en Él y todo esto. Mi lectura, voy a leer el pasaje primero para que así entonces tenga buen sentido. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas, pero la voy a leer en Mateo. Mateo capítulo 8, en el versículo 23, y es un pasaje tan conocido, pero que nos va a hacer bien esta tarde volverlo a considerar, y vamos a leer algún pedacito. Dice el versículo 23, y entrando él, el Señor, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y pensando en el mar como la turbulencia de este mundo actual, ¿no es cierto?, de todo lo que se está viviendo ahora, no solo con la pandemia, sino en toda la situación social, económica, climática, de todo, ¿no es cierto? Y dice esta lectura, dice, ¿sabes que en este mundo convulsionado muchas veces nos toca caminar entre escenas de tribulación, de tensión y de tormenta? Pero dentro del corazón y de la mente de la cristiana hay gozo, paz y calma, porque estamos bajo la protección de Dios. Dice la palabra en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué más seguro que estar allí? Ahora dice, la petición desesperada de los discípulos fue, sálvanos, que perecemos. Eran palabras que expresaban un gran temor, pero qué maravilloso es el poder y la gracia de Jesucristo que están a nuestro alcance. Él acude a nuestro llamado de auxilio. Él es nuestro pronto auxilio. Y quiero leer unos versículos en el Salmo 89, versículos 8 y 9, que dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus olas. Tú las sosiegas. Qué precioso versículo. Tu fidelidad te rodea. ¿Quién como tú? Dice el salmista. Ahora dice, entonces sobrevino una gran calma y el mar se sosegó por completo. ¿Por qué? Porque intervino el Señor. Dice, cuando con corazón afligido reconoces a Cristo, las grandes tormentas de dudas y temores acaban en una grande bonanza. Y yo me acordaba de lo que el Señor dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿sí? Vemos la paz que el Señor mostró, capaz de dormir en medio de la tremenda tempestad. Esta serenidad es la que podemos sentir cuando sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El mismo Jesús
que calmó la tempestad en el mar, puede calmar las tempestades de la vida que abruman los corazones, y yo diría en esta tarde, de alguna de las hermanas. Querida, quizás tu barca esté en el medio del mar, azotada por las olas, el viento es contrario y estás muy fatigada. Pero míralo a él y dile, Señor, aquí está mi barca, sin ti está vacía y descontrolada. Si tú vienes, Señor, y te subes a ella, todo va a estar bien. Solo en Jesús hay paz y seguridad. Pon tu confianza en Él. Me gustó porque el título de la lectura dice bonanza. Y yo pensaba en un tiempo de tanta inestabilidad, de tanta angustia, de tantos problemas, poder tener bonanza, porque dice que entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y hermanas mías, el Señor nunca llega tarde, llega justo a tiempo, porque Él es bueno, como decía Mimi recién, y bueno todo el tiempo. Gracias, hermanas, por este lugarcito, que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, ¿no? Dice que podamos confiar en el Señor en todo momento. Vamos a dar lugar a Cecilia para que ella también pueda compartir con nosotros lo que el Señor puso en su corazón. Bueno, buenas tardes, hermana. Es un gusto poder estar reunidas con ustedes nuevamente. Gracias al Señor por este momento. Y ustedes habrán visto que en las demás reuniones que hicimos así libres habíamos puesto un tema, pero este viernes dijimos vamos a hacer libre, que cada una comparta lo que el Señor ponga en su corazón y el Espíritu va a guiar. Y bueno, y a veces nosotros queremos organizar las cosas a nuestra manera, pero el Señor y el Espíritu son tan sabios que saben ir poniendo todo en orden, ¿no? Y yo creo que el Señor ha ido guiando esta reunión a través de las meditaciones escuchadas y compartidas por nuestras hermanas. Y yo quiero compartir con ustedes una lectura de la Biblia conocida creo que por la gran mayoría, la cual se repite en los 4 evangelios, pero yo quiero que vayamos a Juan 6, que tengamos abierto en Juan 6, pero también mantengamos el dedito marcando Marcos 6. Vamos a ir leyendo combinadamente estos dos pasajes. Juan 6, versículo 1, pero tengamos abierto en Marcos 6, versículo 34. Y dice así, Juan 6, versículo 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y ahora vamos a Marcos 6:34. Y dice así: Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Volvemos a Juan 6, el final del versículo 5. El Señor le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice, pero esto decía
para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco. Y dice en Marcos, el versículo 38, y él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y volvemos a Juan para terminar, y dice el versículo 8, el versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Hasta acá la lectura del Señor. Y yo quiero destacar brevemente 3 puntitos. El Señor se retira con los discípulos, había pasado una situación difícil en donde Juan había sido muerto por Herodes, y el Señor nota que sus discípulos estaban cansados, agotados de mucho trabajo, y se retiran al monte. Pero pasa algo, los sigue una multitud. Y entonces dice que el Señor, al ver la multitud, me encanta ese versículo, tuvo compasión de ellos, porque los veía como ovejas sin pastor, ¿no? Y así estábamos nosotros cuando no conocíamos al Señor. Entonces, el Señor empieza a hablar con ellos, pero pasa algo. Llega la noche, llega la tardecita, y entonces los discípulos ven que es mucha la multitud. Y hay un problema, cuando llega la noche tenemos la costumbre de comer, nos da hambre, ¿no? Y entonces los discípulos ven que se hace tarde, que la multitud es mucha, y entonces le dice al Señor, Señor, despide la multitud. Se encuentran en un problema, no hay comida, no tenemos qué comer. Y entonces el primer punto que yo quiero destacar es mi actitud ante los problemas. Los discípulos veían un problema, una multitud con necesidad de alimento, la hora ya era tarde, estaban lejos de la ciudad, y entonces los discípulos le dicen al Señor, despídelos, haz que se vayan, Señor, para que ellos puedan ir a buscar su comida, porque nosotros no podemos darle de comer, son muchos. Muchas veces ante el problema me pasa esto, busco una solución rápida. En vez de enfrentar el problema, trato de hacer que se vaya. Y el Señor pone a prueba a los discípulos. Los discípulos venían junto al Maestro viendo los milagros que él hacía. Él había convertido el agua en vino, había sanado enfermos, había resucitado muertos. Y se ven ante una multitud y se olvidan de estos milagros. Se olvidan que estaban al lado del Señor de los milagros. Y muchas veces mi actitud es esta, hermanas. Y lo digo para mí porque me pasa. Yo conozco el Dios que dice la Biblia que hace posible lo imposible. Lo repito un montón de veces. Pero cuando me viene el problema, cuando estoy ante la situación difícil, me olvido de esto y empiezo a dudar y empiezo a mirar mi problema y no miro al Señor y no pongo en práctica mi fe. ¿Por qué? Porque el Señor a los discípulos los puso a prueba, porque nos dice claramente en el versículo 6 que el Señor ya tenía la solución al problema, el Señor ya sabía lo que iba a hacer. El Señor conoce de principio a fin las cosas, pero muchas veces dice, pero esto hacía para probarles.
Ellos habían visto los milagros, habían visto cómo el Señor actuaba, pero muchas veces el Señor sabe que tengo fe, pero quiere saber qué calidad de fe tengo. Porque muchas veces mi fe es débil. Y ante el problema me pongo como los discípulos: Señor, no tenemos suficiente dinero. Señor, es mucha la gente, mira la cantidad de gente. Señor, haz que se vayan. Y el Señor le dijo: no, denle ustedes de comer. Vamos. Si ustedes pueden hacerlo, le decía el Señor. Y los discípulos estaban así como, Felipe dice: Señor, pero 200 denarios no alcanzarían para comprar pan suficiente. Estaban pensando, calculando el dinero, las cosas. Estaban al lado del maestro. ¿Y cuántas veces mi actitud frente al problema es ese? El segundo punto dice que el Señor siempre tiene un propósito cuando me presenta el problema o cuando me quiere probar. Y uno es probar mi fe. ¿Por qué? Porque ante el problema realmente se va a demostrar cómo está mi fe. Porque generalmente cuando estamos en la calma, cuando todo va sobre ruedas, como decimos nosotros, estoy allá arriba. Mi fe es bárbara. El tema es cuando nos toca poner la prueba y empezamos a decaer, a mirar para los costados, a tambalear. Y a mí me cuesta mucho, porque digo: sí, yo sé que el Señor va a obrar, sé que el Señor me va a dar la salida, pero ¿realmente es mi fe, es mi confianza en Él? El otro tema es que el Señor me presenta el problema o me mete en la prueba para que yo pueda crecer espiritualmente, para que yo pueda madurar. Y el texto que conocemos de Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero todas las cosas muchas veces me complican, porque muchas veces yo no tomo que este problema me puede ayudar para bien, ¿no? Y estoy viendo el aquí y ahora. Y después dice que el Señor tenía una salida. El Señor sabía lo que iba a hacer. Y eso es maravilloso, porque nosotros estamos en el problema, estamos en la situación. Pero lo maravilloso es que el Señor siempre sabe la solución a mi problema. Y como hizo con los discípulos, que Él sabía lo que iba a hacer, lo hace conmigo. Y se produce el milagro maravilloso, porque Él les pregunta: a ver, vamos, no desesperen, ¿qué es lo que tienen? Algo tienen, miren que algo tienen, porque yo me pongo a pensar cómo habrá sido cuando ese muchacho apareció con los dos pececitos y los 5 panes de cebada. Y dice el Señor: ¿cuántos panes tienen? Porque en Marcos nos dice eso. ¿Cuántos panes tienen? Entonces, me gusta la frase que dice, entonces, en Marcos, dice 38, dice: ¿cuántos panes tienen? Y vedlo. El Señor sabía dónde estaban. Y entonces dice que ellos fueron y dijeron: 5 y 2 peces. ¿Pero qué es esto? Seguimos dudando. ¿Pero qué es esto para esta multitud? Son 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños. Y entonces el Señor da esas palabras que dice: haced recostar a la multitud. Y ahí viene lo importante, hermanas, para nosotros. El Señor le dijo a los discípulos: bueno, está bien, no están viendo la solución al problema, pero vamos a hacer una cosa, escúchenme. Hagan recostar la multitud. Y acá estuvo lo importante, porque dice, en Juan dice, los discípulos hicieron que la multitud se recostara y la multitud fue obediente, porque todos se recostaron sobre la hierba. Lo importante, hermanas, es también saber escuchar al Señor. Porque muchas veces estamos turbadas por nuestros problemas, estamos ahogándonos en los problemas y no podemos escuchar al Señor.
Lo bueno es que nuestra fe actúa cuando nosotros también obedecemos a la palabra del Señor. Y dice que ellos hicieron recostar a la multitud. Y el Señor dice que dio gracias por ese pan y por esos peces. Y yo me pongo a pensar qué maravilloso debe haber sido cuando los discípulos empezaron a ver cómo se multiplicaba, ¿no? Cómo empezaba a obrar el milagro y cómo habrán empezado a sentir eso en el corazón los discípulos, pero si estamos ante el Señor de los milagros, ¿qué nos pasó? Y muchas veces nosotros nos debemos preguntar, pero si tenemos un Dios, el Dios creador del mundo, el que sostiene el universo, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy ahogando en este problema? Y los panes se multiplican y los peces y comienzan a repartir entre la gente. Y la gente comienza a comer y comienza a saciarse. Y vemos que cuando llegamos al final, dice que ellos se saciaron, pero no solamente alcanzó para que se llenaran. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor, que nos da y nos da en abundancia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros necesitamos creer en este Dios, porque dice que no solamente les dio, sino que sobró. Y qué grande nuestro Señor, ¿no? Porque sobró de lo que les había dado. Y él después, un dato que me gustó mucho cuando lo leí en el versículo 12, un dato a tener en cuenta, porque muchas veces nos pasa. Estamos en el problema, el Señor nos ayuda, podemos salir del problema, Él nos provee abundantemente, pero después tenemos un problema. Y en Juan 6:12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. El Señor me da en abundancia, pero no por eso quiere decir que yo sea descuidado, ¿no? Porque también el Señor me prueba en eso. Él les dio en abundancia y sobró, pero Él le enseñó algo, no porque sobre se va a tirar, sino que sepamos administrar aquello que nos dio el Señor. Y qué hermosa lección, porque muchas veces en mi vida me pasa y me cuesta todos los días poner a prueba mi fe. Y muchas veces me veo ante la situación y digo, Señor, yo sé que tú me vas a dar la salida, yo sé que tú tienes la solución, yo sé que tú puedes obrar, pero tengo esa pizca de duda, ese que trato de sacarlo de mí, trato de decir, no, Señor, no puedo dudar, pero viene, ¿no? Y entonces el Señor obra y cuando salimos de la situación, cuando salimos del problema, vemos lo abundante que es el Señor para con nosotros. Ojalá que esta lección que el Señor dio a mi vida pueda servir para mis hermanas y que podamos estar confiadas en este Dios que obró en la alimentación de 5.000 personas, que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 hombres y mucha más gente. Y que tengamos presente que este es nuestro Dios, el Dios de los milagros. Que el Señor las bendiga a cada una. Y cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Que Él siempre está presente, Él siempre está en nuestra vida, ¿no? Y ayudándonos y diciéndonos confiar, que a veces nos cuesta confiar, a veces nos cuesta creer, y esa duda siempre a veces está, ¿sí? Pero que podamos nosotros cada día aprender a través de su palabra a poder esperar y confiar en el Señor. Y vamos a dar lugar a María, que ella también había preparado para compartir con nosotros. Así que, María, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes, hermanas. Yo quería compartirle un texto que quizás también lo conocen ya o lo han leído muchas veces.
y se encuentra en la carta de los Filipenses, el capítulo 2, habla de la humillación y la exaltación del Señor. Es un pasaje muy conocido desde el Muy bajito. verso 1 al verso 11, y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿En general o se me cortó a mí? No sé. Se cortó, Mari, se cortó internet acá. Ah, listo. Bueno, estaba leyendo en Filipenses, iba por el verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Estamos complicadas con internet, hermanas. ¿Se volvió a cortar? No sé, se les cortan las de Alta Italia, ¿no es cierto? Ahí se volvió a cortar. Perdón. ¿Me escuchan? Las hermanas de afuera no se les corta internet, somos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Tenemos problema de acceder. Perdón. Continúo. La carta a los filipenses, bueno, yo creo que la conocemos la mayoría, ¿no? Se escucha abajo. A ver. Hijo de... Yo tengo todo el volumen, Ceci, no sé. No, yo te escucho bien, Mari. ¿Sí? Está bien. Sí, sí. No, yo no escucho nada. Una hermana dice que no escucha, no sé. Yo no escucho nada. Laura. Yo te escucho. Sí, seguí, Mari. Se escucha, seguí. Bueno, bueno, yo consideré este pasaje en esta semana. Bueno, si se corta, pues continuamos o no se cerramos, pero haciendo hincapié a la unidad, ¿no? A la unidad que Pablo viene describiendo. En el capítulo 1, él habla de, hace un resumen de la vida, de cómo debemos vivir para el Señor, ¿no? De la vida en Cristo. Y acá dice él, si hay alguna consolación, empieza el apóstol Pablo, si hay alguna consolación, y en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Acá habla de las motivaciones, y yo pensaba para mí las motivaciones que a nosotros nos llevan a querer agradarle al Señor, ¿no? De buscar la presencia del Señor. Yo no sé cuál es tu motivación en este día. Yo puedo hablar de mí y recordar cada vez que vengo a la pie de la cruz el gran amor que el Señor tuvo por mí, de dónde Él me ha sacado y de la vida nueva que Él me ha dado, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, alguna motivación tiene que haber, si hay algún afecto entrañable, dice alguna misericordia. Seguramente muchos hemos pasado por prueba y sabemos cuando hemos atravesado esa valle de sombra de muerte, cómo el Señor nos ha librado, pudimos ver el sol y contemplar de dónde el Señor nos ha sacado. Si hay algo de este sentir que nos puede acercar a Dios y darle las gracias, dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. Él estaba preso, ¿no? Y sintiendo lo mismo, dice. Y continúa diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Saben qué, hermanas? En la iglesia del Señor, el que debe ser exaltado siempre es el Señor. Y muchas veces lo que a nosotros nos entorpece el caminar cristiano es el pensar en nosotras mismas. El egoísmo que muchas veces está en el corazón de cada una, porque yo creo que si nosotras analizamos nuestra vida, siempre buscamos el bien propio, ¿no es cierto? Y nos cuesta despojarnos como lo hizo el Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo creo que nosotras somos un ejército y debemos luchar con un mismo fin. Y ese fin tiene que ser exaltar la persona del Señor y glorificarle a Él. No que nosotros
seamos exaltados en lo que hacemos, ¿no? A veces quizá tengamos que pasar desapercibidos, pero gloria a Dios que sea así, porque eso nos enseña a humillarnos y a no vanagloriarnos, como dice el apóstol acá. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Con humildad. Qué difícil es, hermana, practicar la humildad. Dice que aquel que dice yo soy humilde, ya no está siendo humilde. ¿Por qué? Porque se considera humilde, ¿no? Ya está errando en ese punto. Pero qué difícil que es. ¿Y saben qué? Delante de la presencia de Dios, decía el hermano que compartía el devocional, una muestra de que nosotros estamos practicando la humildad es que cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, si nosotros nos ponemos a analizar y nuestras peticiones son más personales que por los demás, no estamos siendo humildes, porque estamos pidiendo para nosotros mismos. Cuando nosotros en nuestras oraciones, nuestras peticiones sean más que tengan que ver con las necesidades y lo que necesitan nuestros hermanos, las peticiones que tengan que ver con otros, quizá vayamos por buen camino, hermana, porque vamos a buscar el bien del otro, como decía el apóstol Pablo, buscando siempre el bien del otro. Porque el Señor, como vemos más adelante, Él tuvo esta actitud, siendo Dios mismo, porque no era cualquier persona, Él era Dios, es Dios. Y Él se tuvo que humanar para sentir lo que nosotros sentimos y para llevar la vida que Él vivió sin pecado. Pero como dice la palabra, siendo humano completamente. Y dice, haya en vosotros, dice el verso 5. El verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El Señor dijo que más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Y yo creo que es como el Señor dice, que cuando uno da sin esperar nada a cambio, el Señor nos bendice. Yo tengo mi esposo que él siempre busca hacer el bien al otro, ¿no? Y muchas veces por ahí yo he renegado, pero siempre pensando en el bien del otro, por más que el otro ni siquiera le diga gracias, pero esa es la actitud que debemos tener, porque el que nos recompensa es el Señor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nuestro Señor podría aferrarse a todo su poder, a toda su deidad. Él podría haber, como decía, como él mismo dijo, si yo hoy pido a Dios, a mi Padre, que envíe una legión de ángeles, Él lo puede hacer, y Él lo va a hacer, porque yo también soy Dios, y ellos pueden pelear por mí, y pueden impedir que yo vaya a la cruz, y sin embargo, por el amor que Él nos tuvo a nosotros, dice más adelante, en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, quiere decir que se vació a sí mismo. Vació su deidad y tomó completamente la forma de un hombre, hecho semejante a los hombres. Él sintió todo lo que nosotros sentimos, por eso dice la palabra que puede compadecerse de nosotros. Y este hermano daba el ejemplo de la grandeza de nuestro Señor a lo limitado que somos nosotros. Yo no sé, hermana, si usted entiende lo que es el sacrificio de Cristo. Yo no lo entiendo. Yo cuando pienso en lo que el Señor hizo por mí, no logro entender. Porque fue vaciarse de todo su poder y tomar la pequeñez de nuestra forma. Y aún así, muchas veces nosotros somos desagradecidos en nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo dice, yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, de esta forma lucho.
Y dice, y pongo en servidumbre mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo es nuestro egoísmo, es nuestro ego, somos nosotros mismos, que siempre queremos enaltecernos por arriba de lo que el Señor nos pide, que es humillarnos, ser humildes. Dice el verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte terrible, una muerte por asfixia, que la persona que no hacía el esfuerzo de sostenerse en la cruz en derecho, moría asfixiado. Era la muerte más cruel que el Imperio Romano ponía. Esa fue la muerte con la que murió nuestro Señor para cargar el peso de nuestros pecados. Él se hizo siervo. ¿Cuánto más nosotras, hermanas, debemos aprender de Él, de su ejemplo? Él es nuestro mayor ejemplo. Y buscar siempre la unidad de la iglesia, porque muchas veces tenemos nuestros pensamientos, nuestras ideas, pero si estamos basándonos en nuestras propias opiniones y no basándonos en las escrituras, en lo que dice la palabra, no vamos a buscar la unidad de la iglesia. Siempre vamos a ir, muchos hermanos, cambiando de iglesia en iglesia porque no me gusta cómo se manejan, porque no me gusta cómo... Y no tenemos esa humildad que el Señor nos pide. El Señor nos ha puesto en el lugar que estamos y ahí tenemos que ser moldeados por el Señor. Con hermanos que son difíciles, sí, muchas veces sí. O nosotros somos difíciles para otro hermano. Pero somos un cuerpo en el Señor. Y el Señor pronto viene y ojalá nos encuentre. No como dice Apocalipsis, ¿no? A la puerta, que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, que no lo tengamos en la puerta. Que Él puede estar en medio de nosotros. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre como el del Señor Jesucristo. No hay ningún nombre que sea igual al de Él. No hay nombre. Y ante ese nombre, muchos se van a doblar voluntariamente y otros involuntariamente, pero todos le van a tener que dar gloria. Porque Él ha resucitado. Sentó a la diestra. Yo quiero que me acompañen a Hebreos 10. El Señor, siendo Dios, tuvo que aprender la obediencia. Nosotros muchas veces somos re desobedientes al Señor en muchas cosas. Él tuvo que aprender la obediencia. Hebreos 10:3 dice, hablando de los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer permanentemente, ¿no? Un hermano decía el martes en el estudio de Comodoro que los sacrificios eran la cantidad de animales que se mataban por año para hacer los sacrificios, era la cantidad del pueblo de Israel. Y dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos
sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Los santificados somos nosotros, hermanos. El sacrificio del Señor Jesucristo fue completo. No tenemos excusa. No tenemos excusa de decirme vamos a vivir una vida lejos del Señor, una vida en desobediencia. Porque si nosotros nos miramos a nosotros, seguramente vamos a ver toda nuestra pobreza. Y hasta quizá vamos a sentir lástimas de nosotras mismas. Pero si miramos a la cruz, si miramos al Señor cada día que nos levantamos, Él nos va a fortalecer para poder vivir una vida agradable a Él. Y tenemos miles de defectos. Yo creo que hasta que el día que el Señor nos venga a buscar, todos los días vamos a tener que luchar por cambiar algo en nuestra vida. Seguramente que sí, como madre, como esposa, como hermanas en la fe. Pero que el Señor nos ayude a vivir una vida práctica delante de Él. Una vida que valore este sacrificio. Nos juntamos en la cena, ¿no? Y el Señor dice, cada uno examínese cómo participa. Porque es verdad, hermana, a mí siempre eso, antes de participar pienso, ¿no? Que aquel que tiene pecado, juicio come. Y yo le pido al Señor siempre que me libre de eso, porque, o de pensar que yo estoy bien cuando quizás no estoy bien. Porque no quiero comer juicio, no quiero pisotear la sangre de mi Señor. Que el Señor nos ayude. Y yo por último, dame Santi el teléfono. Quería leerles un poema. Un poema y dice así: te cuidará, se llama el poema. Te cuidará el Señor. Nunca desmayes cuando haya afán. Te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán. Te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación te cuidará el Señor. De sus riquezas Él te dará, te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás, velando está su amor, te cuidará el Señor. Que al Señor amado sea toda la gloria. Amén. ¿Ceci? No. Sí, sí. Allá. ¿Se me cortó a mi internet? ¿A ustedes no? A todo. Ah, bueno. Hoy estamos complicadísimas. Perdón. ¿Era por los motivos de oración, Sol? Sí. Bien. Estuve mirando el chat. No pusieron ningún motivo de oración. Pero quería leer en Efesios 6:18, dice así. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Más allá de que sabemos que hay muchos motivos de oración, hay muchos hermanos que están enfermos, muchos que no tienen trabajo, quizás inclemencias del tiempo,
Pero también podemos tener motivos de gratitud al Señor, sabiendo que Él hasta aquí nos ha cuidado, nos ha guardado, nos da lo que necesitamos, porque como decía Salomón, no me des riquezas ni pobreza, sino manténme el pan necesario, y es así. Que podamos estar orando unos por otros, como nos dice la palabra, ¿sí? Y si alguien quiere expresarlo, lo puede hacer. Si no, antes de terminar, Sol tenía un corito. Para cantar, pensando en lo que hemos estado escuchando. Perdón. A ver si puedo. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bien, gracias. Un coro que pienso que varias lo conocen, y es Puedo confiar en el Señor, pensando en todo lo que hemos estado compartiendo en esta reunión, ¿no? Y dice así: puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a guiar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, que en su mansión Cristo me